Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. En casa, todos pueden ver el siguiente programa. América TV, Santuariano como vos. Hoy nos acompaña la politóloga Lina Marcela Vargas. Bienvenida y muchísimas gracias por estar en Contexto, Lina. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este programa, que lo tenía por referencia con otro nombre, Mauro, como vos me estabas contando, pero bueno, ahorita este programa de Contexto, y no, muchas gracias por invitarme y pues por permitir que dé algún aporte con este tema que es tan coyuntural ahora en el país. Muy coyuntural y sobre todo un tema de pronto muy poco entendido también, un tema que de pronto la gente no tiene mucho, no lo tiene presente y de pronto por eso se generan muchísimas de las cosas. Por ejemplo, yo, ahora que hablamos de esto, no sabía que el tema de los huevos fue simplemente para dar un ejemplo. Y mucha gente creyó que de verdad era eso, por ejemplo, lo que estaban teniendo en cuenta. Pero entonces, precisamente para eso nos sentamos acá, Lina, y empecemos por la parte por la que se debe empezar en un programa como estos. Contémosle a la gente del santuario qué es una reforma tributaria, para qué los gobiernos hacen una reforma tributaria. Bueno, hay que empezar por decir que el ministro Carrasquilla, cuando uno da un ejemplo, el ejemplo no es una metáfora, es una cosa real. Sí, yo debe creo, aplicarse. Sí, el ejemplo ya es parte de la realidad. Yo creo que el ministro, que no vamos a entrar en la discusión del tema, lo que sí da cuenta de lo alejado que está la clase política del país, del ciudadano de a pie, es que el hombre efectivamente siempre me pensó que una canasta de huevos vale pues 1.800 pesos. De pronto exageramos pues esa es una manera que tenemos nosotros de combatir como lo que pasa a través del humor, pero sí hay de ahí podría uno analizar lo alejada que está la clase política pues, del país. Pero evidencia bueno, la brecha que hay. Sí, claro, hay una cosa pues, el país tiene es como tragicomedia al mismo tiempo todo esto que pasa. Pero bueno, digamos que una reforma tributaria es la manera que llama al Estado para poder recaudar impuestos, ¿cierto? Un Estado, ¿el Estado de qué subsiste? De los impuestos de los ciudadanos, porque se supone que el Estado somos todos, que es una cosa muy ambigua, pero al mismo tiempo es así, el Estado somos todos, y como esto es un asunto de todos, todos aportamos para las necesidades de todos, y lo que hace la clase política o el gobierno, más que la clase política, el gobierno, que sabemos que tenemos gobiernos, porque aquí funciona pues tenemos un sistema democrático, son gobiernos de periodos de 4 años, como estipula la Constitución en nuestro país. Entonces, el gobierno de momento hace una administración de los recursos de todos, por eso lo elegimos democráticamente en las urnas, y cómo lo hacen es a través de proyectos de ley, que luego pasan a proyectos de ley y tributaria. El tributo es el concepto de tributar, de pagar impuestos. Entonces, una ley, una reforma tributaria es reformar esos tributos que la ciudadanía le da al Estado para manejar los recursos del Estado y los beneficios que son de bien común, como la salud, educación, espacios públicos, vivienda, educación, todo eso pues que maneja el Estado. Entonces la reforma tributaria es reformar esa manera como tributa el ciudadano de pie al Estado y al gobierno, que son los que manejan todos estos recursos. Bien, dentro de la explicación que usted nos da, todo encaja perfecto, todo da muy bien, todo debería ser así, todo funciona como debería ser para que todo el tren siga su camino y todas las ruedas marchen y todo lo que debe funcionar dentro de lo que es el Estado y lo que somos todos, como usted muy bien lo dice. ¿A qué se debe que empiecen a generarse las molestias por parte precisamente del Estado, de la gente, de la comunidad? Claro, vea, hay que entender que la reforma tributaria, hay que entender primero, es la tercera reforma tributaria que plantea este gobierno, que ya es una cosa muy complicada, pues que ya de hecho ya es muy complicada. Y creo que
pues es evidente que hay un malestar social con esta nueva reforma tributaria, hay un malestar social entendido desde el enfoque que esta reforma tiene, ¿cierto? Entonces, y hay una desconexión, yo sí creo que hay una desconexión entre el gobierno y los ciudadanos de a pie, hay una desconexión porque no están entendiendo muy bien qué pasa con el ciudadano y las necesidades, y además que estamos en esta coyuntura. La justificación que tiene el gobierno para esta reforma tributaria es una emergencia económica por el año pues, de pandemia y por la tensión. Y porque fue una parálisis económica. El gobierno tuvo que sacar unos recursos de emergencia, muchos recursos de emergencia. Tuvo que hacer, que se entiende, por eso inclusive no se llama reforma tributaria y no ley de solidaridad social, que es un eufemismo pues muy curioso también. Entonces, claro, hay un malestar social porque, claro, la reforma, y no hay que menospreciar, creo que la ciudadanía, que ese siento que ese es un error muy tremendo de la clase política en este país, que se menosprecia al ciudadano, como que le vamos, porque de hecho lo han hecho mucho, entonces meten goles, meten micos y al final los dejamos pasar. De todas maneras, porque también tenemos una gente que es la que media entre esa ciudadanía y el gobierno que toma las decisiones, que sería Consejo y Cámara, que también es la llamada mermelada, pues, que en los medios se conocen, y es la negociación que hace el gobierno, estos representantes, estos legisladores, este Senado y Cámara, y al final todos esos proyectos pasan y los que llevamos del bulto, para decirlo coloquialmente, somos pues los ciudadanos de a pie. Esa reforma ha generado mucho escozor porque al final se amplía, tiene un enfoque de lo que yo he podido ver, tiene un enfoque hacia la gente, o sea, muchos países, las reformas tributarias tienen enfoques de más impuestos al empresario, sobre todo al banquero, pero este enfoque tiene un enfoque de sacarle mucho más al ciudadano de pie, entonces se van a grabar. Entonces, por ejemplo, todos vamos a tener había unos topes para uno dar declaración de renta, ahora claro. Hay que dar declaración de renta, pues todas las personas vamos a tener que dar declaración de renta, inclusive si no tenemos muchos recursos. Por ejemplo, digamos que una persona puede tener un apartamentico que está valorado en unos 90 millones de pesos, ¿cierto? Esa persona no está percibiendo un sueldo, no está nada, pero tiene su apartamentico, tiene que declarar renta. ¿De dónde? Pues hay cosas como ese tipo, pues se baja y no perjudica, como de todas maneras, como a los empresarios, ¿cierto? Entonces, por eso también me pareció muy curioso cuando, es un profesor ahora que se ha vuelto muy famoso, declaraba que Iván Duque era un Robin Hood a la inversa, que le roba al pobre para al rico. Y bueno, en términos un poco exactos podríamos decir que sí, porque hay una cantidad de recursos que quiere recuperar para darle precisamente a los más pobres, pero que va a salir de los pobres. Entonces es una cosa muy, muy complicada. Y sacar del bolsillo derecho para meter en el izquierdo. Sí, y se pierde plata, pues es muy complicado de dónde vamos a sacar estos impuestos. Y máxime entendiendo que somos uno de los gobiernos más corruptos del mundo. Por eso hay una desconfianza total cuando se le toca el bolsillo a la gente, porque no es lo mismo usted confiarle como sus recursos a alguien, pues que hay por eso es también el tema con el Estado, confiarle sus recursos como a una persona o como a alguien que usted sepa que le va a manejar sus recursos, a confiarle sus recursos a un ladrón, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es también ese descontento social. Esto no quiere decir que la llamada ley de seguridad de verdad no vayan a haber recursos para una clase menos favorecida. Lo que pasa es que esta reforma tributaria no es muy clara, son clarísimos en decir cuántos billones piensa recaudar el Estado, pero no están diciendo cuántos se van a retornar de verdad a la clase más favorecida. Entonces por eso hay este escozor social, esta desconfianza social frente a la reforma tributaria. Este enfoque, por ejemplo, de sacarle a las personas que más tienen, porque de verdad, de pronto a los que más tienen también tienen que tributar, es muy de países, pues, Noruega, Suiza, pero nosotros no estamos en Noruega, Suiza, sino es Colombia, entonces es muy complicado. Esta gente, esos ciudadanos de estos países, casi que el 40% de sus ingresos se tributan, pero al mismo tiempo se retornan en una calidad de educación
gratuita universal, en salud, en transporte, en Cobertura. menos servicios públicos, en una canasta familiar pues que regula los precios. Aquí es todo lo contrario. Entonces, ¿con qué confianza le vamos a dar parte de nuestros recursos al gobierno o al Estado mejor para que los administre si hemos sabido pues también lo que pasa finalmente con estos recursos, que van a parar a bolsillos de particulares, a mermelada para el Congreso y la Cámara? Entonces, este es un poco también el descontento, yendo a la pregunta inicial, Mauro, que qué pena que esta manía de pronto del politólogo de seguir de largo, por eso es como esa desconfianza social que hay frente a esta nueva reforma tributaria. Si el politólogo no me da toda esa explicación, con seguridad la gente también le van a quedar dudas, y la idea es que después de estar en contexto la gente quede sin dudas. Lina, precisamente digamos que el primer maquillaje o el primer cambio que intentó hacer el gobierno fue referente al nombre, porque se habló en medios, se habló en prensa, se habló en redes sociales, se habló en muchos lados de reforma tributaria, y cuando la gente comenzó precisamente a mostrar su descontento, a mostrarse enojada y a salir con todos estos memes y todo este tipo de cosas como manera de manifestar ese malestar del que estamos hablando, el gobierno dice solidaria y sostenible. Pero entonces, ¿qué tiene en realidad la reforma, antes de irnos al corte? ¿Qué tiene en realidad la reforma de solidaria y sostenible? Luego, pues, de que ya nos acaba de dar la explicación previa, ¿qué podemos encontrar si escudriñamos dentro de la reforma para precisamente validar que sea una reforma así para los colombianos? Solidaria y sostenible. Bueno, tengo que confesar que no me he leído las 300 y punta de páginas que tiene la reforma, porque la reforma tiene como 110 páginas puntuales de la reforma y la exposición de motivos, que es la sustentación pues, de la reforma. Básicamente, la solidaria y sostenible es que se va a recaudar unos recursos de emergencia para darle a la clase menos favorecida, a la gente más pobre, subsidios, que el gobierno pues tiene subsidios como solidario, pues el Estado presenta un montón de cosas que sí, que paradójicamente, si uno va a ver, también entrando un poquito en el tema ideológico, que se dice que los gobiernos de una tendencia más de izquierda son los más asistencialistas y los gobiernos más de derecha son más neoliberales y menos asistencialistas. Este es un gobierno con ese corte más de derecha, pero paradójicamente si uno va y mira, es un gobierno que ha generado pues que ha generado muchos más asistencialismo, ha generado asistencialismo. Bueno, para no entrar en el debate de decir, bueno, no el asistencialismo, uno diría que, pues, bueno, lo están haciendo, pero lo que repetía ahora, por ejemplo, Mauro, ellos se va a recaudar un montón de impuestos que va a salir del ciudadano, pero tampoco es clara la reforma a qué sector de la sociedad va. Y también es un asunto muy tremendo porque hay una precarización de la sociedad, ¿cierto? Entonces, también entra al juego el tema de un gobierno pues asistencialista. Esos gobiernos tan asistencialistas entran a precarizar la sociedad, que es el clásico ejemplo, pero pues para no hacer comparaciones, claro, por ejemplo, que hubo ese gobierno generó tanto problema en la sociedad de que nos vamos a parecer a Venezuela, y efectivamente hay una cosa muy tremenda, porque es un gobierno que va a ser asistencialista, como fue el gobierno venezolano, encareciendo la canasta familiar horrible. Entonces hay una pauperización general de la sociedad. Entonces uno dice, hombre, ¿para dónde vamos? Pues hay unas similitudes, aunque no se puede hacer una comparación real, porque son dos contextos, diferentes, dos procesos diferentes, pero sí, la solidaridad que yo entiendo que el gobierno justifica para este proyecto, estamos todavía en proyecto, es que se va a generar mucho más recursos para una clase social con menos oportunidades, más pobre, pues, para decirlo de maneras más claras, pero no especifica pues cuántos de esos recursos van. Efectivamente sí es un gobierno que ha hecho asistencialismo y hay cuotas pues, de solidaridad, pero de todas maneras no es claro, y de todas maneras, un poco Mauricio repitiendo, no es fácil para la ciudadanía confiar en unos gobiernos
que han sido tan corruptos. Y no estoy hablando solamente de este periodo de gobierno. Históricamente Colombia tiene un largo historial de mal manejo de recursos y donde la gente, hay una coyuntura y ya no confiamos mucho en esta clase política, entonces asuntos como ya es meterle la mano al bolsillo genera mucho escosor social. Así es, Lina, mire, nos vamos a la primera pausa. Regresamos rápidamente y hablamos precisamente también un poco a ver si esto es una medida desesperada del gobierno, porque como usted lo dice, ya sería la tercera reforma tributaria. Así que en contados minutos regresamos. Quédate con nosotros. América TV, Santuariano como vos. Emisión original, el viernes de opinión, a las 6 de la tarde. Con repetición el sábado, a la 1:30 de la tarde. América TV Noticias. En un solo lugar encuentras variedad de marcas y estilos para toda la familia. Lo mejor en prendas para niños, damas y caballeros, además nuestra sección de tallas grandes. En el almacén El Baratón tenemos para ti ropa interior, accesorios y las mejores ofertas en calzado. Contamos con múltiples medios de pago y con la mejor atención. Almacén El Baratón. Sabes que ahora mismo algo sucede y que cosas buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia, más posibilidad, lo bueno que pasa en tu ciudad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Lina, entramos al segundo bloque de contexto y yo creo que si no lo decimos no se nos va de la cabeza. Como esto es un pregrabado, pues hay que contarle un poco a la gente que estoy teniendo pequeños lapsus y es politóloga y se me está yendo politóloga. ¿Le ha pasado antes? ¿Alguien le ha dicho así o estoy exagerando? No, sí, es que ni yo misma casi, mi mamá cada rato me dice, oye, ¿qué es lo que hace usted? Y yo soy mamá politóloga, y le dije, no le da, eso es una palabra rara, complicada. Pues, a mí no sé qué me está pasando, pero bueno, yo creo que ya la sacamos sí, de la conversación. Y ahora entramos entonces, Lina, para que contemos lo siguiente. Pues usted en el primer bloque nos recordó, porque también decíamos que es uno de los grandes problemas de nosotros los colombianos, y podemos decir que hasta del latinoamericano, es que tenemos memoria corta, memoria muy poco fuerte en ese sentido, sobre todo para las cosas que deberían llegarnos más.
Evidentemente, pues aquí no queremos incitar a la gente a optar por un pensamiento, pero a lo que yo me refiero es que usted nos decía que ya van varias reformas tributarias. Es la tercera en este momento. Exacto, entonces, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué mensaje nos está enviando? ¿Es un gobierno que está desesperado? ¿Qué problema real vamos a resolver? Aunque ya nos dijo que no está claro lo que dicen, pero no está claro cómo se hará todo ese proceso. ¿Qué tan desesperada luce esta medida para nosotros? Yo no sé, Mauricio, uno podría decir que es una medida desesperada, porque no son medidas coyunturales y no estructurales, es la manera que ha tenido el gobierno, ¿cierto? Siempre metiendo la mano al bolsillo de la ciudadanía a pie. O sea, que no va a la raíz. O sea, eso, o sea, no es una medida desesperada porque lo hacen siempre. O sea, vamos, la tercera reforma, es un país que paga demasiados impuestos para lo que percibe, ¿cierto? Un poco lo que decíamos, o sea, si yo creería, por ejemplo, si nosotros viéramos en retribución un buen transporte público y económico, una buena calidad de servicios públicos y económicos, yo no tendría ningún problema, y con toda seguridad todos los ciudadanos, de tributarle mucho al Estado. Pero lo veríamos reflejado. Claro, lo veríamos reflejado, pero como no lo vemos reflejado, vemos pues, por ejemplo, no hay vía, o sea, ¿cómo es que, pues para no entrar en esas discusiones, cómo es que, por ejemplo, una capital de un departamento como Quibdó, que no tiene una manera de llegar por una carretera normal? Pues, o sea, hay cosas muy tremendas en el país. Yo no creo, Mauro, que sea una medida, no es una medida desesperada, es la medida que siempre toman los gobiernos para poder tener más recursos, para sostener sus cotas burocráticas y para sostenerse en el poder. Exacto. Es así, o sea, simple y llanamente, y no tiene que ser uno politólogo ni nada para más o menos entender que de eso se trata. Es tener recursos, porque de cómo se sostienen eso. Es un gobierno, además, tenemos que entender que es un gobierno que lleva mucho tiempo, o sea, no es solo Iván Duque, sino que es un gobierno del centro democrático que lleva varios periodos en el poder, sí, y que para sostener el poder se necesita apelar a muchas estrategias y maniobras. Por eso, y ya entramos un poco al campo politológico en profundidad, y es por qué es tan importante, por qué las democracias, por qué la Constitución habla de periodos de gobierno, sí, para no entrar en los vicios que genera el poder a largo plazo. El atornillamiento. Sí, y entonces porque para sostener ese poder hay que hacer pactos muy tremendos, y hay que hacer, y no lo vemos, y lo vemos con toda la experiencia, para irnos muy lejos, latinoamericanos. Todos los gobiernos que se han sostenido mucho tiempo en el poder tienen que hacer pactos muy tremendos, tienen que hacer un totalitarismo muy tremendo, pues Cuba, Venezuela, todos esos países, para sostenerse. Entonces, el gobierno, para poderse sostener en el poder, para tener burocracia, necesita muchos recursos. Ahorita hay una justificación, de todas maneras hay digamos que una justificación muy propicia, y es un año de crisis económica tremenda por el tema de la pandemia. Pero también somos una ciudadanía golpeada económicamente, ¿con qué vamos a tributar? Mire, Lina, pues lo que usted me dice es totalmente cierto. Mal haría yo en decirle que no estaría de acuerdo o que estamos equivocados, porque la pandemia indudablemente, incluso a los que más tienen, pues se quedan de efectivamente pues que han dejado de percibir algo, claro, de lo que se ha percibido. Es decir, que la gente que percibe menos aún ha sufrido una afectación más grande, y el gobierno, pues es verdad, se han brindado ayudas, esto nos ha cogido fuera de base a todos, no estaba dentro de los planes ni del alcalde del Santuario, ni del alcalde de Medellín, ni del gobernador, ni mucho menos de Iván Duque. Son las cosas que pasan, y son más de 360 días muy difíciles, pero se firma un decreto para aumentar el salario de los congresistas y senadores, y es lo que más se ha hablado en redes sociales, es que se invierte en equipo armamentista, en aviones y en un montón de cosas. Entonces la gente se pregunta para qué una reforma tributaria. El país no tiene caja, como lo dijo Carrasquilla, pero hay dinero para hacer este tipo de inversiones y estos gastos de funcionamiento y todo este tipo de cosas. ¿Eso no es un poco contradictorio? Eso, más que contradictorio, es una cosa macabra para un país, ¿cierto? Porque
se repite eso y por fortuna ya como que los ciudadanos vamos viendo cosas gracias también a las redes sociales y a las plataformas que develan más la información fluye más rápido, aunque también los fake news y esa desinformación, hay un montón de cosas. Pero claro, es precisamente eso, es precisamente si nosotros, con toda seguridad, si nosotros tuviéramos un gobierno austero en sus propias medidas, exacto, y viéramos eso, yo creería que seguramente no se generaría tanto escosor social y todos dijéramos listo, pero es un tipo de gobierno, digamos, es un enfoque de gobierno donde hace un rescate a estos sectores ya favorecidos per se, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta, que es una cosa que a mí que yo dije, hombre, qué clase pues también de políticas tenemos. En plena crisis social, en plena crisis de pandemia, hubo un rescate a la banca. Y la banca son 3 o 4 banqueros del país. O sea, porque en un rescate a la sociedad, a la banca que ha sido la que más jugo siempre saca y sacará, o sea, y los países que mejor manejaron la crisis económica hicieron un rescate a la sociedad, no a la banca, que es otra cosa. Entonces esos gobiernos que tienen los enfoques de este gobierno, y no voy a entrar en un discurso capitalista, socialista, porque me parece pues que ya eso no funciona tanto, pero sí hay que mirar, o sea, el enfoque de estos gobiernos todavía sigue siendo, que ya se revaluó en el mundo, pero no por eso socialistas, sigue siendo, o sea, los únicos que generan riqueza son los mismos ricos y los empresarios que le dan al pobre. Entonces el famoso postulado de cuando se genera el neoliberalismo económico y es que cuando el balde se llena, caen unas gotas que rebosan a los otros, les alcanza a los otros. Eso es un poco el enfoque de estos gobiernos, y no hay que engrosar los más ricos, los que más tienen, y como ellos van a tener una acumulación de capital, a los otros les va a alcanzar. Hombre, eso es una cosa eso es un enfoque que ya está muy demostrado que no ha funcionado, porque se ha generado una inequidad social, una brecha tremenda, y no es que esté promulgando por una visión socialista, que además eso casi siempre se malinterpreta de muy mala manera, entonces no es eso, pero sí es entender que no, cómo vamos a seguir rescatando los que siempre se han rescatado, porque por ejemplo la clase empresarial no ha dicho nada al respecto. O sea, porque el grupo GEA, Sarmiento Angulo, les parece divina esta reforma, pues no graba las gaseosas azucaradas, es una cosa muy tremenda. O sea, si les tocan a estos empresarios, a la banca, eso, si les tocan a ellos, que son los que por lógica, ni siquiera por una tendencia ideológica, deberían aportar más a la sociedad, con toda seguridad estuvieran haciendo, pues ya se hubiera hecho el ruido, pero no, en este caso es a la sociedad, pero sí tenemos una herramienta de la sociedad. Yo sí pienso que la sociedad tiene una herramienta de movilización social, y el gobierno no se puede hacer oídos sordos, el gobierno tiene que entender que hay un malestar, que no les conviene, además, si tienen un proyecto político además largo aliento, que todos quieren seguir con sus proyectos políticos a varios periodos, no les conviene. Entonces esperemos, de todas maneras hay que aclararle a la sociedad que todavía se trata de un proyecto, que empieza el primer debate en el Congreso, que todavía no es una ley, que ya muchos sectores pues del Congreso han dicho que no, pero como al final pues es así, dicen que no, y empieza pues el sorteo de cuotas, por los cargos de cosas. Entonces esperemos a ver si pasa o no pasa. Si pasa, yo creo que hacen una reforma de todas maneras, pero si pasa este gravamen tan tenaz a muchos ciudadanos de a pie, pues porque ya la gente podrá consultar, pero entonces van a tener que tributar personas, o sea, hay personas con un sueldo de 1.100.000 y van a tener que tributar, pensiones un poquito grandecitas van a tener que tributar, entonces sí hay una afectación a la sociedad, sí, hay una afectación. Por eso importante, Lina, que la gente trate sobre todo de argumentarse, de conocer un poco de qué se trata. Además, ya para pasar de hoja, además de los aviones, el tema del aumento del salario de congresistas, está el tema del rescate de Avianca también, el tema de que
no se han construido las viviendas que se debían haber construido en Providencia luego claro. del huracán, y además de eso, también la semana pasada salió información relacionada con los enormes retrasos para la reconstrucción de Mocoa, que se destruyó hace muchísimo rato. Y bien, ahora el gobierno también empieza a apelar a otro tipo de pronto está tirando todos los salvavidas que puede, sobre todo para que la gente empiece a aceptar un poco más lo que es el tema de la reforma, o digámoslo, sí, de este proyecto solidario y sostenible. Y es que el gobierno dice que se va a aguantar el palazo, pero que el recaudo va a ser posterior, que lo que quiere hacer es dejar asegurada la financiación de educación, de salud y de muchos otros proyectos, planes que veremos más adelante, que ellos no lo van a ver. ¿Por qué entonces arriesga el gobierno esta popularidad que se puede ir abajo con la reforma? Bueno, yo ahí tengo como, digamos que una visión más personal, menos ortodoxa, pero bueno, es que hay un contubernio muy tremendo entre clase política, Congreso, empresarios en este país. Y claro, o sea, es que tiran el lapicero y hacen cuentas y les da, o sea, y vamos a seguir en el gobierno, entonces, ¿qué le hace que 3 a 4 años se vea reflejado y de todas maneras vamos a tener nuestra plata? Es más, haciendo pues como una analogía, pero pues, sí, cruda, pero es como cuando este tipo de delitos de enriquecimiento ilícito, por parte de recursos del Estado, pues ellos tiran cuentas, o sea, les dan 5 años de casa por cárcel, no tienen que devolver lo que se robó, pues, o sea, lo haría cualquiera. Es redondo. O sea, es un negocio redondo. De todas maneras, claro, la ley establece que se empieza a aplicar de una manera paulatina ese tributo, al 2023 ya se estará pagando mucho, pero es que no importa porque esta clase política, o sea, van a seguir, o sea, y son más o menos los mismos, y es el negocio que tienen con el Estado de saquear el Estado. Entonces un poco es como, o sea, tienen una mentalidad del negociante a la larga. Entonces ese es ya como la visión que yo tengo. O sea, el Estado definitivamente sí es un problema. O sea, nosotros, la clase política está en manos de personas muy ambiciosas, que así no debería ser. Entonces, en ese sentido es muy complicado y ellos están haciendo un gran negocio con el Estado. Y a la larga les funciona, pues, ya pueden decir, claro, no, es que no va a ser este gobierno. Pues no van a ser ellos exactamente dando la cara, pero son ellos mismos los que siempre han estado lucrándose del gobierno. Es ellos mismos. Lina, segundo corte. Regresamos y ya sería la parte final de este programa. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Emisión original, el viernes de opinión, a las 6 de la tarde. Con repetición el sábado, a la 1:30 de la tarde. América TV Noticias. En un solo lugar encuentras variedad de marcas y estilos para toda la familia. Lo mejor en prendas para niños, damas y caballeros. Además, nuestra sección de tallas grandes. En el almacén El Baratón tenemos para ti ropa interior, accesorios y las mejores ofertas en calzado. Contamos con múltiples medios de pago y con la mejor atención. Almacén El Baratón. Sabes que ahora mismo
buenas vienen ya. Entérate en el medio más positivo, alégrate y contagia a los demás. Colombia más positiva, lo bueno que pasa en tu ciudad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, Santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Continuamos viendo América TV, Santuariano como vos. Muy bien, Lina, regresamos a este programa Contexto y es momento de pronto que nos cuente también qué tanto ayudaría o qué tan necesaria sería una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria, si desde el gobierno se enfrentara, por ejemplo, de manera seria y de frente la corrupción, por ejemplo. No, pues es que si se enfrentara de manera seria y de frente la corrupción, creería, no, eso sería pues una utopía en este país. Yo creo que ahí se mitigan una cantidad de cosas, porque es que la plata, que los recursos que se van del Estado en corrupción, o sea, es que cuando uno ve que eso es lo que hace creer el gobierno, que es que la pobreza es como culpa de uno. No, es porque hay unas decisiones de Estado que hacen que no hayan opciones para la gente, ¿cierto? Con toda seguridad, sí, porque, por ejemplo, en estos días leí un estudio como que sacaba la Human, estas ONGs internacionales, de las clases políticas, o sea, los estados donde menos, o sea, un funcionario de gobierno, es que un funcionario de gobierno no es un ciudadano, no es, digamos, no está por encima, o sea, es que un ciudadano de gobierno es un trabajador público. Un trabajador público no tiene por qué tener prebendas ni sueldos de ese tipo, es que eso es... Ni los beneficios que rodean el puesto. No, eso no es, o sea, solamente con pues que eso se ha movido un poco, pero al final no ha alcanzado pues de verdad pues la reforma que pasó de rebajar el sueldo a los congresistas, solo con eso, ni siquiera pues con toda la plata que se dan en corrupción, en coimas, en ese tipo de cosas, solo con eso es una cantidad de recursos que nos ganamos. A la administración pública, que eso. Digamos, se reorganice todo este tema de la administración pública, porque en Dinamarca, ya que usted pone el ejemplo, allá no tienen chofer, allá no tienen escolta, bueno, o si tienen escolta no tienen esos esquemas como los manejan aquí en Colombia. No, o sea, es que es, por ejemplo, ese tipo, o sea, una persona, por ejemplo, que alcance el nivel de doctorado o de postdoctorado, que es el nivel más alto de preparación profesional que puede tener una persona, digamos, vinculada a una universidad que le pague mucho, digamos, que alcanzará un sueldo de 10, 12 millones de pesos, con una formación de años, de seriedad, de rigor. Y con toda seguridad, yo sé que tenemos una gran porcentaje de congresistas que yo creo que no han sacado ni grado, pues no han sacado ni bachillerato, entonces eso es una cosa muy complicada, o sea, que gente que no tiene formación, que gente que está por un gran negocio, que es el negocio del Estado. Entonces es una cosa muy tremenda, donde el Estado empiece de verdad a hacer pero es que es muy complicado, porque de esa manera se sustentó el Estado, Mauricio. Yo recuerdo mucho una clase de un profesor que ahora se ha puesto de moda, Gilberto Tobón, que fue profesor mío, decía, y la primera clase y la primera lección que recibimos de ciencia política, el Estado está diseñado para robar. El Estado colombiano está diseñado para robar. De frente. De una, entonces uno de entrada se desmotiva y dice, ¿cómo va a estudiar esto? Pero después empieza a entender que yo creo que no hay mejor país en el mundo para estudiar ciencia política que este, pues donde hay una
cosa, que se mueve todo el tiempo asuntos. Entonces, bueno, también es bacano, pero tenemos un Estado demasiado, o sea, es que es muy, muy corrupto, una clase política muy corrupta. De hecho, yo no sé si ustedes la han escuchado, pero en la época pues de la mafia dura en este país, que creo que es una frase de los mafiosos que decía que la mafia era más o menos honesta hasta que entró la clase política, ¿cierto? Es una cosa, pero es para que lo digo, es como para dimensionar el grado de tremenda corrupción que tiene el Estado, ¿cierto? O la clase política del Estado. Entonces, si se mitigara un poco este asunto, si todos esos recursos se manejaran bien, si no existiera tanta coima, tanta cosa, creo que si estuviéramos tanta cosa, estuviéramos mejor como sociedad. Porque me gusta traerle el tema a colaciones, porque evidentemente pues la corrupción es la que enreda un poco aquí, un poco acá, y en Colombia no podemos desmentir que es algo muy evidente, se ha sabido a través de los años y es algo de lo que todos somos conscientes en este momento. Y el gobierno también lo es, por eso en principio pues preguntar si mejor no se empieza por ahí. Pero además de eso, hay que como antecedente de pronto se pone que en Chile, en México y en Uruguay se hicieron reformas a la administración pública. No se puede olvidar a Pepe Mujica, que no cobraba su salario. Ahora Bukele de El Salvador no cobra su salario. En México se vendieron los aviones presidenciales, se hicieron cuanta cosa, se redujeron los salarios de los congresistas, el del presidente, y en Chile también se hizo precisamente para atender todas las cosas sociales que tienen falencias. Entonces, o enfrentar la corrupción o una reforma a la administración pública. ¿Qué puede ser más difícil para el gobierno actual? No, yo creo que enfrentar la corrupción es muy tremenda. O sea, es que aquí lo que yo te decía, Mauricio, es una cosa estructural, es como está hecha la cosa, tendría que empezar otras cosas. También quisiera como agregarte con esa mención que haces de esos gobiernos que han hecho un montón de medidas que son populistas para decir, bueno, nosotros somos muy honestos. También es una cosa complicada, porque eso es populismo. Y el populismo también genera unas tensiones muy tremendas y una precarización también de la sociedad. Entonces también hay que mirar con lupa esas actuaciones de ciertos gobiernos que parecen ser, que al fin y al cabo son populismos y que no resuelven nada, de fondo no resuelven nada, es simplemente como estrategias populistas para decir, bueno, no, mire que es que hay otra cosa. Eso pasa, pues, y pasa mucho, y lo hacen gobiernos de derecha y de izquierda, porque ahí pues todo lo hacen, son medidas populistas que todo lo hacen. Yo no sé, yo pienso que aquí combatir la corrupción es como si hubiera, o sea, si una casa se construyó sobre un pantano, no hay que cambiarle el techo a la casa, claro, no hay que cambiarle las tuberías, hay que tumbar la casa. Claro. Eso puede ser un poco revolucionario, claro, puede ser, porque tal, pero efectivamente en el país habría que tumbar, porque no hay cimientos, porque hay una estructura de Estado que se montó sobre las bases de la corrupción, de la clientela, de la coima, del chanchullo, que habría que reestructurar, pues reestructurar de fondo cómo se ha pensado el país. Y creo que también esto es uno diría, bueno, esto es un pesimismo y nunca va a pasar, pero finalmente sí van habiendo cosas y digamos que la democracia también es bonita en ese sentido, porque nosotros tenemos alcaldes populares, tenemos gobernadores, están varios niveles el poder. Entonces pues sí, el gobierno central es donde se hace todo y el gobierno central es el reflejo de lo local, pero también uno diría, no, pues también con un rasero decir esto es una podredumbre y esto es horrible, pues no, porque hay gobiernos locales, hay personajes políticos que yo creo que han querido hacer bien las cosas y que con seguridad, pues yo creo que la sociedad vamos en proceso como a despertar y a mirar pues que efectivamente pues esta visión de Estado tiene que reevaluarse. Lina, ya para ir de pronto llegando al final, demos también algo de tranquilidad, porque hemos hablado un poco de todo este antecedente histórico y de todo lo que nosotros mismos hemos elegido para gobernarnos, y luego sucede lo que sucede,
y luego nosotros no leemos, no estudiamos, no escuchamos, no nos molestamos de pronto por comprender un poco qué es lo que rodea para luego de pronto tomar una mejor decisión. Pero es algo que siempre en época de elecciones nos sucede lo mismo. Entonces, ya para que a la gente también le quede como claro, porque mucha gente ya dice que la reforma ya entró. Entonces, hablemos de que está en el Congreso, hablemos de que tiene que pasar por ahí, ya para ir llegando al final, cuéntenos un poco qué significa esto, para que la gente sepa que aún puede leer un poquito. Claro, no, estamos en proyecto de ley, que por aquí incluso había notado de manera muy juiciosa. Hay que entender que no es una ley, sino un proyecto. Sí. La diferencia entre ley y proyecto es grande y sustancial, ¿cierto? El proyecto es que el Ejecutivo, que es el gobierno, pero esa lección de colegio es tan importante, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entender esas tres ramas del poder público es tan importante. Digamos que es un proyecto que presenta el Ejecutivo, que es el gobierno, que así funciona pues el régimen democrático de este país, por tres ramas ejecutivas. Entonces, es un proyecto que presenta el Ejecutivo, que es lo que le corresponde hacer a la línea ejecutiva. Presentar los proyectos para que la rama legislativa, que en este caso sería Senado, Cámara, los legisladores lo aprueben, la desaprueben, le hagan las reformas, le hagan los cambios. Entonces todavía el país, ese parte de tranquilidad, pues todavía entra a debate, ya muchos por estrategia política, por populismo o porque realmente creen que la reforma golpea mucho a la clase media del país, que ese es el problema. O sea, golpea a la clase media, que es la que sostiene un Estado, pues la que sostiene como el gran porcentaje del Estado lo golpea mucho. Entonces, no, y ya hay muchos sectores, ya hay muchos partidos políticos, representantes de partidos políticos que están allá, que no le vamos a jugar a la reforma, están en desacuerdo, pero de todas maneras uno no se puede confiar del todo de estos legisladores. Ahí es donde entra el antecedente histórico. Claro, ahí es donde entra el tema de la famosa mermelada, que entonces empieza, no, es que aquí son 26.000 billones de pesos y a ustedes les va a tocar 1.000, 2.000 milloncitos, 3.000, 5.000 de esta vuelta. Entonces dicen, no, es la gran reforma. Bueno, esperemos a ver. Yo confío en que pueda haber pues en que realmente no pase con todos estos asuntos, aunque bueno, no sé, o sea, hay una frase que dice que piensa mal y acertarás. Esperemos que no, esperemos que sí se reforme con toda seguridad. Lo que sí creo es que con toda seguridad, con el malestar social que se está generando, sí tienen que entrar a reformas. Sí tiene que entrar a que el proyecto se reacomode para que pase a ser ley. Pero sí, efectivamente sí va a haber una reforma tributaria, que varios países de hecho lo están haciendo. Lo que pasa es que aquí es una reforma que golpea profundamente el bolsillo de todos nosotros. Gina, pues infortunadamente no tenemos otra hora para seguir hablando de lo que sería entonces, para adecuar el lenguaje, de lo que sería esta reforma tributaria. Esperemos que se cumpla todo lo que se relaciona con solidario y sostenible, y esperemos que los colombianos, que aquí en el santuario la gente quiera entender un poco más de qué se trata, por pesado y molesto que pueda llegar a ser el tema en primera instancia, pero no dejemos que decidan por nosotros, sino que nosotros tratemos de tomar esa decisión. Le agradezco mucho por habernos acompañado, Lina. No, Mauricio, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias al canal. Yo les estaba contando en un principio que yo quiero mucho los canales locales comunitarios, porque mi primer trabajo fue en un canal comunitario, entonces le tengo pues como todo el aprecio, y desde mi formación de comunicadora creo pues que la comunicación local es, la comunicación comunitaria local más cercana es vital pues para que la gente nos informemos. Entonces no, muchas gracias a usted y bueno, y hasta que me vuelvan a invitar. Así es, crea que con seguridad vamos a tener otra oportunidad de extender esta charla otra vez.